Nunca olvidaré la sensación que me recorrió el cuerpo ese día en el centro comercial, como si alguien hubiese apagado todas las luces internas que me daban calma. Camila caminaba a mi lado, pero no estaba realmente allí. Su mirada iba y venía hacia la pantalla del teléfono cada 10 o 15 segundos, como si estuviera esperando un mensaje que no quería que yo viera. A sus 34 años, siempre fue una mujer inquieta, pero aquella tarde su nerviosismo tenía un ritmo distinto, casi calculado. Yo, a mis 62, he aprendido a leer los silencios y los gestos, y algo en la forma en que apretaba los labios me decía que escondía mucho más que simples preocupaciones cotidianas. Entramos a una tienda de perfumes, y mientras yo olía una fragancia de lavanda que me recordó a mi madre, ella recibió un mensaje que la hizo palidecer. No dijo nada. Solo guardó el teléfono de golpe y murmuró que necesitaba ir al baño. Su voz tembló, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar mis sospechas. Nunca fuimos cercanas. Desde que se casó con mi hijo Daniel, ha mantenido una barrera fría conmigo. A veces pienso que me tolera solo porque sabe que soy la abuela de su hijo. Sin embargo, ese día había algo más, un secreto que le quemaba las manos. Caminé hacia la salida de la tienda, tratando de pensar si debía seguirla o esperar. Entonces ocurrió. Una mujer que jamás había visto se acercó lentamente, mirándome de una forma que me heló la espalda. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y tenía la respiración agitada, como si hubiera corrido. Sin presentarse, tomó mi mano y dejó un pequeño objeto, del tamaño de una moneda de 10 centavos, envuelto en un papel doblado varias veces. Se inclinó hacia mi oído y susurró: «Tome esto y váyase de aquí lo más rápido posible». Su voz era urgente, desesperada, y cuando levanté la cabeza para preguntarle qué significaba todo aquello, ya no estaba. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón me golpeaba el pecho. No sabía si debía abrir el papel o esperar a encontrar un lugar seguro. Miré hacia el pasillo del baño, pero Camila no salía. Algo dentro de mí gritaba que no confiara en nadie. Guardé el pequeño paquete en el bolsillo de mi chaqueta y caminé hacia el ascensor más cercano. En cada paso sentía que alguien me observaba. Tal vez eran ideas mías, o tal vez no. Las luces del centro comercial parecían más frías que hace unos minutos. La gente hablaba, reía, caminaba sin prisa, como si mi vida no estuviera a punto de cambiar. Cuando el ascensor llegó, entré y apreté el botón hacia el nivel de estacionamiento. Mientras descendía, saqué el papel del bolsillo. Estaba doblegado tantas veces que me tomó un momento abrirlo. Y allí estaba, un dispositivo diminuto, una especie de ficha electrónica con un punto rojo en el centro. Nunca había visto algo así. Tenía un brillo inquietante, como si pulsara ligeramente. Lo giré entre mis dedos intentando comprender qué era, pero no lo entendía. Lo que sí sabía era que no era un simple adorno. Recordé entonces la mirada de la mujer. No era la mirada de alguien que intenta engañarte, era la de alguien que está salvando su propia vida entregándote una advertencia. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron con un sonido metálico. Caminé hacia mi auto, sintiendo un hormigueo en los brazos. Abrí la puerta del conductor, pero justo antes de entrar vi a Camila correr hacia mí. Traía el teléfono en la mano, respirando rápido, con el rostro completamente distinto al que tenía minutos antes. «¿Por qué te fuiste?», preguntó sin saludar, con una dureza que no intentó disimular. «Me sentí un poco mareada», respondí, guardando el papel en mi bolsillo antes de que pudiera verlo. Ella miró alrededor, inquieta, como si temiera que algo o alguien nos siguiera. Luego, sin pedirme permiso, abrió la puerta trasera del auto y se inclinó para revisar el piso, los asientos, incluso mis bolsas de compras. Aquello no era normal. «¿Perdiste algo?», pregunté tratando de mantener firme mi voz, aunque el miedo me apretaba la garganta. «No», respondió. «Solo quería asegurarme de que nada quedara tirado». Sabía que mentía. Camila nunca hacía nada sin una razón oculta. Cerró la puerta con un golpe y se quedó de pie junto al auto, respirando de forma irregular. «Vámonos a casa», dijo finalmente. Pero no era una petición, era una orden disfrazada. Arranqué sin decir palabra.
Mientras conducía, sentía sus ojos clavados en mí a través del espejo retrovisor. No podía dejar de preguntarme qué pensaba, qué planeaba, o por qué parecía tan desesperada. Miré la carretera y recordé el pequeño dispositivo en mi bolsillo, temiendo que su mera presencia pudiera ponerme en peligro. Cuando llegamos a la esquina de mi casa, Camila pidió bajar antes de que estacionara. Dijo que necesitaba hacer una llamada urgente. Observé desde la ventana cómo caminaba hacia la esquina y levantaba el teléfono, mirando hacia todos lados. Luego, su expresión cambió de repente. Algo que escuchó por el auricular la hizo llevarse una mano a la boca. Se inclinó hacia adelante, casi como si fuera a caer. Y entonces, 10 minutos después de haber recibido el objeto misterioso, ocurrió lo último que habría imaginado. Una camioneta negra dobló la esquina, se detuvo frente a ella y 2 hombres bajaron con rapidez. La tomaron del brazo sin darle tiempo a gritar y la metieron en el vehículo como si fuera un paquete. El motor rugió y la camioneta desapareció calle abajo en cuestión de segundos. Me quedé paralizada, con las manos temblando sobre el volante. Y fue en ese instante cuando comprendí que aquel pequeño objeto en mi bolsillo era la razón por la que acababan de llevarse a mi nuera. No sabía si debía llamar a la policía, a Daniel, o simplemente encerrarme en casa y fingir que nada había ocurrido. Ver a esos hombres llevándose a Camila en plena calle, sin pudor, sin esconderse, fue como ver cómo se rasgaba una cortina que llevaba años cubriendo una verdad que yo nunca quise admitir. Durante 1 minuto entero me quedé quieta, sosteniendo el volante como si fuese un salvavidas en medio de un naufragio. Pero aquel pequeño dispositivo que aún pesaba en mi bolsillo me lo recordaba todo. Ese secuestro no había sido una coincidencia. Y yo, de alguna manera, estaba en medio del torbellino. Respiré hondo, obligándome a mantener la cordura. Había visto suficiente en la vida para saber que las decisiones impulsivas suelen arruinarlo todo. Así que conduje hasta mi casa con movimientos calculados, cerrando puertas y ventanas, revisando cada rincón como si una sombra pudiera saltar desde cualquier parte. Cuando finalmente me senté en el sillón del living, saqué el objeto de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. A la luz de la lámpara, noté que tenía un código grabado en la parte posterior, una secuencia de números y letras que no entendía. No parecía un rastreador común, ni una simple memoria. Algo dentro de mí me decía que estaba ligado a algo más grande. Pensé en Camila, en su rostro pálido cuando llegó corriendo al estacionamiento, en cómo revisó mi auto, como si buscara ese mismo dispositivo. Si esa mujer misteriosa me lo entregó a mí, y no a ella, ¿significaba eso que Camila estaba involucrada en algo peligroso? ¿O que era víctima de algo aún más oscuro? La duda era un veneno que quemaba lentamente, pero lo que vino después fue el primer golpe certero. Mi celular vibró con insistencia. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. «Señora Mercedes», dijo una voz masculina. «Necesito que escuche con atención. Lo que ocurrió hace unos minutos no debe comentarlo con nadie». Tragué saliva. «¿Quién es usted? ¿Qué quieren con mi nuera?» Hubo un breve silencio antes de que respondiera. «Su nuera no es quien usted cree». Y colgó. El sonido seco de la llamada terminada fue como un portazo en la cara. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo la desconfianza se apoderaba de todo mi cuerpo. Nunca fui amiga de Camila, es verdad, pero tampoco le deseaba mal. Era la esposa de mi hijo, la madre de mi nieto. ¿Qué podría haber hecho para meterse en algo tan grave? O peor, ¿qué podría haber hecho para que alguien me involucrara a mí? Decidí buscar respuestas en el lugar que más temía, el pasado. Camila siempre fue reservada con sus asuntos familiares. Nunca hablaba de su padre, fallecido hace varios años, ni de su hermano menor, desaparecido en circunstancias confusas cuando ella aún era una adolescente. Solo mencionaba a su madre muy de vez en cuando, y siempre con un brillo extraño en los ojos, mezcla de rabia contenida y nostalgia amarga. Yo pensaba que era simplemente una familia disfuncional, algo común en estos tiempos, pero ahora, al recordar cada detalle, comprendía que había señales que nunca quise ver. Caminé hasta la habitación que uso como estudio y abrí el cajón donde guardaba documentos viejos. Allí tenía, sin que Daniel lo supiera, copias de algunos papeles que Camila había firmado años atrás, el contrato de venta del auto que tuvo antes de casarse, antiguos recibos, e incluso un formulario médico de cuando estuvo internada por estrés severo. En aquel formulario
una hoja que ella olvidó recoger, había una nota escrita por un psicólogo. Paciente con historial de episodios paranoides, antecedentes familiares complicados, riesgo de conductas impulsivas. Se recomienda seguimiento estricto. Me quedé helada. Ese documento nunca debió haber llegado a mis manos, pero Camila lo dejó olvidado en la mesa de mi cocina durante una de sus visitas, y yo, por instinto, lo guardé sin saber por qué. Ahora entendía que quizá siempre había algo más oscuro en ella. No maldad necesariamente, pero sí una vida entera luchando contra algo que nunca contó. Volví al pequeño dispositivo, que seguía emitiendo un leve brillo. Intenté no tocarlo demasiado, pero necesitaba saber qué era. Lo acerqué a mi computadora y al encenderla, mis manos temblaron ligeramente. No iba a conectarlo, no era tan imprudente, pero quería observarlo con más claridad. Noté un detalle que antes pasé por alto. En un borde, apenas visible, había una marca que parecía una inicial, una letra C. ¿C de Camila? ¿C de algo más? Apoyé los codos sobre la mesa, pensando en lo mucho que había cambiado mi vida desde que ella llegó a nuestra familia. Recordé cuando Daniel me la presentó por primera vez, su sonrisa apagada, su forma nerviosa de mover los dedos, su mirada que se perdía hacia el vacío. Entonces era una joven que parecía necesitar afecto, no ocultarlo. ¿Qué le ocurrió en estos años? ¿O qué ocultó desde siempre? La noche avanzaba y yo no podía quedarme esperando respuestas que no llegarían solas. Fui hacia el living y marqué el número de Daniel. No podía contarle todo todavía. No podía arriesgarme a que perdiera la cabeza. Pero tampoco podía callar. «Mamá, ¿por qué llamas a estas horas?», respondió con voz cansada. «Daniel», dije, tratando de sonar calmada. «¿Has hablado con Camila hoy?». Hubo un silencio incómodo. «No, me dijo que iba a salir contigo esta tarde. ¿Pasó algo?». Su voz tenía un matiz extraño, como si estuviera escondiendo algo también. No quise entrar en detalles, pero necesitaba medir su reacción. «La noté, preocupada», dije. «¿Ella te comentó algo?». «Algo serio». Escuché cómo suspiró del otro lado. «Mamá, Camila lleva semanas rara, pero no llevo tiempo para lidiar con eso ahora. Estoy con un proyecto enorme en la empresa y...». Lo interrumpí. «Daniel, escúchame. Algo está pasando». Pareció incomodarse. «Mañana hablamos», cortó. La llamada terminó sin respuestas, dejándome sola otra vez. Y fue entonces, en medio del silencio, cuando algo hizo clic dentro de mí. Si Daniel estaba distante, si Camila estaba nerviosa, si una mujer desconocida me dio un dispositivo para protegerme, entonces lo que estuviera ocurriendo no era solo sobre mi nuera, era sobre mí. Me levanté, guardé el dispositivo en un cajón con llave y me asomé por la ventana. En la esquina, casi oculto por la penumbra del farol averiado, un automóvil negro permanecía detenido con el motor encendido. Y supe que no estaba sola, ni segura, ni cerca del final. Me quedé observando ese auto negro durante largos minutos, inmóvil detrás de la cortina, sintiendo cómo la tensión me trepaba por los huesos como una enredadera helada. No podía ver quién estaba dentro, pero el motor encendido, el brillo de los faros apagados y esa sensación de vigilancia me hicieron retroceder lentamente hasta que mi espalda chocó contra la pared. A mis 62 años he pasado por muchas cosas, pero nunca había sentido tan claramente que mi vida estaba siendo observada desde afuera, como si alguien estuviera esperando a que yo diera un paso equivocado para atraparme. Y sin embargo, lo más desconcertante era saber que mi propia nuera se encontraba en medio de una red de secretos que parecía haberme escogido como eje. Me senté en el sofá con un nudo en la garganta y traté de ordenar mis pensamientos. La mujer del baño, la advertencia urgente, el dispositivo misterioso, el secuestro de Camila, la llamada del desconocido, todo había ocurrido en menos de 2 horas. Demasiado rápido, demasiado sincronizado para ser coincidencia. Y entonces, como un rayo que atraviesa una ventana rota, un recuerdo me golpeó con violencia, una escena antigua que había enterrado sin querer en lo más profundo de mi memoria. Hace más de 20 años, antes de que Daniel terminara la universidad, hubo un episodio que casi destruyó mi vida. Recibí una llamada anónima una madrugada, una voz distorsionada que me dijo que saliera de la casa porque estaban vigilando mis pasos. Yo, incrédula, colgué. Pero a los pocos minutos, mi esposo, Julián, encontró una nota deslizada por debajo de la puerta,
un papel con un dibujo extraño, un círculo con una letra en el centro, una C. Nadie supo jamás de dónde provenía, pero días después, Julián sufrió un accidente sospechoso mientras conducía hacia su trabajo. Sobrevivió, pero quedó marcado. Nunca volvimos a hablar del tema por miedo a lo que pudiera significar. La letra era idéntica a la del dispositivo que ahora estaba guardado bajo llave. Me temblaron las manos. ¿Podría ese símbolo perseguirme desde hace tantos años? ¿Acaso estaba relacionado con algo que mi esposo ocultó? ¿Y qué tenía que ver Camila en esto? La mente es traicionera cuando el miedo entra sin permiso, pero esta vez no era simple imaginación. Había demasiadas piezas encajando de manera peligrosa. Miré otra vez por la ventana. El auto seguía allí. Me obligué a respirar lentamente, recordándome que el pánico no me serviría de nada. Decidí que la mejor forma de enfrentar el misterio era comenzar por lo único seguro, mi propio pasado. Fui a buscar la caja de madera donde guardo mis recuerdos más delicados, cosas que no dejo a la vista para que nadie más las toque. Allí estaban antiguas fotos, cartas, documentos. Entre ellos encontré una hoja doblada, una carta escrita por Julián algunos meses antes del accidente. La abrí despacio. Sus palabras parecían más urgentes de lo que recordaba. Mercedes, si algo llega a ocurrirme, quiero que cuides de Daniel. No confíes en desconocidos que se acerquen con advertencias vagas, pero tampoco ignores señales que parezcan insignificantes. Hay asuntos del pasado que no he sabido cerrar del todo. Si la letra vuelve a aparecer, no te quedes callada. La letra, la misma letra, la C. Sentí un estremecimiento que me recorrió desde el cuello hasta los pies. Mi esposo nunca explicó a qué se refería. Yo pensé que era parte de las paranoias causadas por el estrés de su trabajo. Pero ahora, tantos años después, esa advertencia parecía más real que nunca. ¿Cómo era posible que Camila, mi nuera, estuviera involucrada en algo que ya perseguía a mi familia antes de que ella siquiera existiera en nuestras vidas? El sonido del timbre me hizo saltar. Me quedé paralizada unos segundos. No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela, sin encender la luz del recibidor. A través del vidrio esmerilado pude ver una silueta delgada, pequeña, probablemente una mujer. El auto negro seguía en la esquina. No se había movido, lo cual me hacía pensar que quien tocaba la puerta no provenía de ese vehículo. Pero la incertidumbre era un arma peligrosa. ¿Quién es?, pregunté con voz firme. Soy yo, Laura, respondió una voz tímida. Me tardé un momento en recordar quién era. Laura, la vecina 3 casas más arriba. Una mujer amable que siempre me saluda al pasar y que de vez en cuando me trae pan casero cuando hornea de más. Abrí la puerta apenas lo suficiente para verla mejor. Disculpe que venga tan tarde, Mercedes, dijo nerviosa, pero quería advertirle algo. Vi un auto estacionado en la esquina desde hace casi 1 hora. No es de por aquí. Y hace un rato vi a un hombre bajar la ventanilla y mirar hacia su casa. Mi corazón se aceleró. ¿Lo conoce?, pregunté intentando mantener la compostura. No. Y eso es lo que me preocupa. La gente del barrio me dijo que si veía algo extraño en su calle, se lo comentara. Usted vive sola y... Agradecí su amabilidad, pero no quise extender la conversación. Le aseguré que llamaría a Daniel y cerré la puerta con rapidez. No podía poner a nadie más en peligro. Fui hacia la cocina y abrí el cajón donde guardé el dispositivo. Lo tomé entre mis dedos otra vez, observándolo como si pudiera hablar. Ese pequeño objeto parecía tener el poder de destruir o salvar vidas, y lo tenía yo, no Camila. Eso sin duda significaba algo. Volví al living, encendí la televisión solo para tener ruido de fondo, y me senté en silencio, tratando de conectar los puntos. Camila actuando nerviosa, la mujer desconocida entregándome un objeto, el secuestro, la letra C persiguiéndome desde hace décadas, mi esposo dejando advertencias en una carta que nunca comprendí, y ahora un auto vigilando mi casa. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. De pronto, mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos que lo tiene. No lo entregue a nadie más que a mí. Le diré cuándo y dónde. Mi respiración se detuvo por un instante. Luego llegó otro mensaje, casi inmediato. Si no hace lo que le diga, su hijo será el siguiente. Y entonces lo supe. Esto no era solo sobre mi nuera, ni sobre mi pasado, ni siquiera sobre mi esposo. Esto era una guerra silenciosa que llevaba años gestándose, y yo estaba en el centro del campo de batalla.
Guardé el celular entre mis manos, como si aquello pudiera impedir que los mensajes siguieran llegando. No lo hizo. La pantalla vibraba cada pocos segundos, como si la persona del otro lado pudiera sentir mi miedo y quisiera alimentarlo. Yo no respondí, ni una sola palabra. Sabía que cualquier cosa que dijera podría abrir una puerta que no sabría cerrar después. Apagué el sonido del teléfono, pero la amenaza quedó latiendo dentro de mi pecho. Su hijo será el siguiente. Daniel, mi muchacho, mi única familia cercana desde que Julián murió, estaba en peligro, por algo que yo tenía en mis manos, o más bien, algo que Camila perdió. Me levanté lentamente, tratando de organizar mi mente. En momentos así una mujer de mi edad debe aferrarse a la experiencia, no al pánico. Había pasado por enfermedades, pérdidas, traiciones. La vida me enseñó que no existe fuego del que una madre no sea capaz de salir caminando si es por proteger a sus hijos. El problema era que esta vez no entendía contra qué fuego estaba luchando, y no podía proteger a Daniel de un enemigo que no sabía si estaba afuera o dentro de mi propia casa. Respiré hondo y volví a abrir la caja donde guardaba cartas y documentos de Julián. Buscaba otro indicio, otra palabra, algo que conectara su advertencia con lo que estaba ocurriendo ahora. Entre los papeles encontré un sobre más grueso, amarillo por el tiempo, que nunca antes había abierto. Estaba dirigido a mí, pero su letra era distinta, más apurada, como si lo hubiese escrito en medio de una urgencia. Rompí el sobre con cuidado y saqué las hojas. El contenido me dejó helada. Mercedes, si estás leyendo esto, significa que algo del pasado ha vuelto. No te asustes, pero hay nombres que jamás debes pronunciar y personas que no deben saber que tú existes. Hubo un hombre, hace años, cuyo apellido comienza con C. Lo conocí durante un proyecto en la empresa. Era brillante, pero ambicioso. Quiso llevarse información que no le pertenecía, cosas peligrosas. Yo intenté detenerlo, pero él desapareció antes de que la policía pudiera actuar. No sé dónde está ahora, no sé si sigue vivo, pero si alguna vez aparece una mujer desconocida con advertencias, o si ves una letra grabada en un objeto extraño, no lo ignores. Podría significar que él regresó por lo que cree suyo. Sentí que la habitación se oscureció, aunque las luces seguían encendidas. Mi esposo, tan reservado, había estado involucrado en algo peligroso, algo que intentó protegerme ocultándomelo. Y ahora, ese él del pasado podría estar relacionado con el secuestro de Camila, con la letra C, con el dispositivo, con el auto que vigilaba mi casa. Me senté lentamente, dejando caer la carta sobre la mesa. Las palabras flotaban en mi mente como piezas dispersas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Camila llevaba semanas actuando extraña. Miraba su celular, hacía llamadas a escondidas, desaparecía durante horas. Daniel me confesó hace unos meses que discutían por dinero, pero él creyó que era un problema doméstico, no algo que pudiera rozar el peligro. ¿Y si Camila estaba involucrada, sin querer o a propósito, con ese hombre del pasado? ¿Y si el dispositivo era algo que ella debía entregar? ¿Y si la mujer del baño sabía que Camila no podía seguir teniéndolo? La idea me golpeó con fuerza. Camila no estaba siendo secuestrada. Camila estaba siendo castigada. Me levanté para cerrar todas las cortinas de la casa. No quería sentirme observada ni un segundo más, pero cuando me acerqué a la última ventana, vi que el auto negro ya no estaba. Había desaparecido sin hacer ruido, como si nunca hubiese existido, como un fantasma que solo viene a comprobar que sigues dentro de la trampa. Ese movimiento no me tranquilizó, me dio más miedo. Significaba que quien fuera que me vigilaba ya no necesitaba estar allí. Ya tenía lo que quería, o estaba listo para dar el siguiente paso. En medio de mis pensamientos, mi celular volvió a vibrar. Abrí la pantalla y vi un mensaje más largo. Sabemos todo. Su hijo no debe enterarse de lo que está pasando. Él no es parte del acuerdo. Usted sí. Camila nos falló. Era su responsabilidad entregar el dispositivo. Usted lo tiene ahora. Si quiere proteger a Daniel, haga lo que le digamos. Tragué saliva. Era claro entonces. Camila debía entregar el dispositivo. No lo hizo. Alguien descubrió que yo lo tenía. Y ahora querían que yo terminara lo que ella no pudo. Me quedé mirando la frase. Su hijo no es parte del acuerdo. Eso significaba que Daniel estaba en sus planes, pero como un daño colateral, no parte del objetivo. El verdadero objetivo era yo, una mujer de 62 años que no sabía nada de conspiraciones ni acuerdos secretos. ¿Por qué yo?
¿Qué relación podía tener con aquel hombre del pasado? ¿Qué quería exactamente ese grupo? Volví a leer la carta de Julián. Allí estaba la respuesta que no había querido ver. No deben saber que tú existes. ¿Él me ocultó a propósito de ese enemigo? ¿Me escondió para protegerme? Y ahora, tantos años después, mi nuera llevó mi nombre de nuevo hacia ese peligro sin saberlo. El peso de la verdad me aplastó. Decidí sentarme frente al dispositivo. Lo observé largo rato. Tenía una pequeña hendidura como si pudiera abrirse. Tomé un alfiler y presioné con cuidado. El dispositivo se abrió como una semilla partiéndose, revelando dentro un microchip diminuto y un papel enrollado. Con manos temblorosas desenrollé el papel. Eran nombres y fechas, todos ordenados cronológicamente, y entre ellos uno que me hizo llevarme la mano a la boca para no gritar: Julián R. Pendiente, mi esposo. Ninguna fecha de cierre, ninguna marca, nada que indicara que lo habían dejado ir. Entonces lo entendí, de golpe, con una claridad que me dejó sin aliento. Mi esposo no fue víctima de un accidente, fue víctima de ellos. Y Camila estaba involucrada con ese mismo grupo sin conocer el alcance de lo que hacía. Lo que se estaba cocinando no era un plan contra mi nuera, era un plan contra mí desde hace décadas. Un plan que Camila, sin saberlo, reactivó. Y yo era la última pieza pendiente. La noche parecía más densa de lo normal, como si todo el aire de la casa se hubiera llenado de polvo invisible, de recuerdos y amenazas que no sabía cómo enfrentar. Caminé lentamente hacia la cocina con el papel enrollado aún en mi mano, incapaz de apartar los ojos del nombre de Julián. Mi esposo, muerto hacía tantos años, seguía siendo una pieza en un juego que jamás me confesó. Y ahora yo, una mujer de 62 años que solo quería vivir en paz, estaba atrapada en un laberinto donde cada salida llevaba a otro pasillo más oscuro. Me serví un vaso de agua, pero no pude beberlo. El temblor en mis manos hacía que las gotas golpearan el borde del cristal. Mi corazón estaba dividido entre el impulso de correr con Daniel y abrazarlo como cuando era niño, y el terror de que eso fuera precisamente lo que pondría su vida en riesgo. Los mensajes eran claros. Lo estaban vigilando. Eran capaces de todo, y si yo hacía un movimiento en falso, él sería el siguiente en aparecer en esa lista macabra que ahora sabía que llevaba décadas actualizándose. Me apoyé en la mesa, respirando hondo, tratando de encontrar una salida. ¿Y si entregaba el dispositivo? ¿Y si obedecía? ¿Sería suficiente? ¿O me convertiría simplemente en otra víctima, como Julián? ¿Acaso existía una opción segura? Las dudas eran como cuchillos afilados clavándose lentamente en mi pecho, y sin embargo, una idea comenzó a tomar forma. Apenas un hilo, pero un hilo fuerte. Yo debía saber quién era la mujer que apareció en el baño del centro comercial. Ella sabía algo. Ella me entregó el dispositivo. Ella me advirtió. Si alguien podía darme respuestas antes de caer en la desesperación, era ella. Fui al salón, buscando rastros en mi memoria. Su rostro, ¿cómo era exactamente? Tenía un moño apretado, la respiración agitada, los ojos oscuros, cargados de urgencia. No parecía una delincuente, parecía alguien que estaba huyendo, igual que yo ahora. ¿Había sido enviada por ese hombre cuyo apellido empezaba con C? ¿O era parte de otro grupo, uno que intentaba impedir que yo cayera en manos equivocadas? La idea me revolvió el estómago. Me senté en mi sillón favorito, ese donde siempre me refugiaba cuando extrañaba a Julián, y fue allí, con la carta aún sobre la mesa y el microchip abierto frente a mí, cuando escuché un golpecito en la ventana, suave, 3 veces, algo perfectamente calculado para no despertar sospechas. El golpecito venía de la ventana del costado, la que da al pasillo lateral de la casa. Me acerqué con cautela, apartando la cortina apenas unos milímetros, y allí estaba ella, la mujer del centro comercial. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Tenía la misma ropa, el mismo moño, pero ahora su expresión era aún más grave, como si llevara horas corriendo, o días sin dormir. Cuando vio que la observaba, hizo un gesto claro, silencio y puerta trasera. Me quedé paralizada unos segundos, debatiéndome entre abrirle o llamar a la policía, pero la policía no podía protegerme de algo que ni comprendía, y ella ya me había salvado una vez. Respiré hondo y caminé hasta la puerta trasera. La abrí apenas lo suficiente. «No puedo quedarme», susurró, entrando un paso. «Saben que vine aquí». «¿Quiénes?», pregunté con voz quebrada.
Ella me miró con una mezcla de compasión y prisa, los mismos que se llevaron a su nuera. Y si usted no actúa rápido, irán por su hijo. Mi corazón se detuvo por un instante. Necesito saber quién es usted, exigí. Mi nombre no importa. Lo que importa es que ese dispositivo nunca debió llegar a manos de Camila. Era para usted, solo para usted. ¿Para mí? ¿Por qué? Ella guardó silencio unos segundos, como si estuviera midiendo cuánto podía decirme sin ponerme en peligro. Porque su esposo quiso protegerla, y murió por eso, respondió finalmente. Y porque usted es la última persona que puede cerrar este ciclo antes de que haya más víctimas. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la pared. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué es este microchip? No lo abra más de lo que ya lo hizo, me advirtió. Contiene información que podría ser mortal si llega a manos equivocadas, y ya está demasiado cerca de ellos. La miré fijamente, tratando de entender. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Porque si quisiera hacerle daño, no habría venido por la noche, sola y desarmada, respondió con firmeza. Usted tiene algo que ellos quieren, y solo hay dos destinos posibles: entregarlo y morir, o usarlo antes de que ellos puedan hacerlo. Mis manos se enfriaron. Un hormigueo me recorrió los brazos. ¿Usarlo cómo? ¿Para qué? Para exponerlos. Todo está allí dentro, dijo señalando el microchip. Nombres, fechas, pagos, traiciones, desapariciones, incluido el nombre de su esposo. Él empezó el trabajo. Usted puede terminarlo. Cerré los ojos un instante. Era demasiado. Pero antes de que pudiera hacerle más preguntas, ella tomó mis manos entre las suyas. Mercedes, debe decidir ahora, no mañana, no dentro de una hora. Ahora. Su hijo está en peligro, y usted también. Justo entonces, supe que no tenía escapatoria, que debía elegir. Y antes de seguir, debo decirte algo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando abrí los ojos, ella ya se había ido. Se desvaneció entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Y yo, sola en mi cocina, con un microchip que podía destruir o salvar vidas, entendí que la decisión imposible había caído sobre mis hombros, y debía elegir rápido. La casa se quedó en un silencio tan tenso que casi podía escucharse respirar a las paredes. Cada rincón parecía cargado de sombras nuevas. Cada ventana era un ojo vigilándome. Cerré la puerta trasera con cuidado, como si un ruido demasiado fuerte pudiera desatar una desgracia. El microchip seguía sobre la mesa, brillando con esa luz mínima que parecía un latido, un corazón diminuto que guardaba demasiados muertos. La visita de la mujer misteriosa no había traído calma, pero sí claridad. Yo ya no podía esperar a que todo se resolviera solo. Tenía que actuar, y actuar significaba pensar mejor que ellos, moverme antes que ellos, proteger a Daniel como una loba acorralada protege a sus crías. Me quedé unos minutos de pie, respirando hondo, intentando que el temblor de mis manos desapareciera. ¿Cómo empieza una mujer de mi edad un contraataque contra gente que lleva décadas hundiendo vidas? No tenía armas, no tenía aliados, o tal vez sí. Me obligué a sentarme y observar el entorno como si fuera una investigadora. Tenía el microchip, tenía las cartas de mi esposo, tenía la advertencia de la mujer, y tenía algo más importante: intuiciones que había ignorado durante años. Lo primero que hice fue buscar una libreta, una simple libreta de tapa dura que guardo desde hace tiempo. Allí comencé a escribir todo: la letra C, el nombre de Julián marcado como pendiente, la desaparición del auto negro, los mensajes amenazantes, la mujer del baño, el secuestro de Camila. Cada línea era un hilo de un tejido oscuro que comenzaba a revelarse, y mientras escribía, me di cuenta de algo inquietante. Camila no era simplemente una víctima ni una villana. Estaba atrapada entre dos bandos, y yo había heredado esa guerra sin que nadie me lo preguntara. Me levanté y fui hacia la ventana de la cocina. Afuera, la calle seguía tranquila, pero la tranquilidad ya no significaba nada. Todo podía explotar en cualquier instante. Encendí la luz del pasillo, me giré hacia el microchip y lo guardé en un frasco vacío de café instantáneo, de esos con tapa hermética. No era un escondite sofisticado, pero sí inesperado. Después, guardé el frasco en la alacena donde tengo paquetes viejos de arroz y fideos. Si alguien entraba,
Lo último que buscaría sería un frasco utilizado como recipiente. Apenas terminé de cerrar la alacena, mi celular vibró de nuevo. Sentí un golpe seco en el estómago. Miré la pantalla. Otro número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Mercedes? Dijo una voz de hombre. No era la misma que antes. Esta era más joven y temblorosa. No corte. No soy uno de ellos. Silencio. No confiaba en nadie, pero tampoco podía darme el lujo de perder información. Hable, respondí con frialdad. Era amigo de Camila. No de forma cercana, pero trabajábamos con la misma gente. Mi corazón latió con fuerza. ¿Dónde está mi nuera? Escuché su respiración acelerada. No lo sé. La última vez que la vi fue antes de que la recogieran. Ella no quería hacerlo, ¿sabe? No quería participar, pero la presionaron, la amenazaron con su hijo. Y cuando intentó salir, cuando les dijo que no podía seguir, la marcaron como traidora. Me agarré al borde de la mesa para no caer. ¿Qué querían de ella exactamente? Entrega, susurró. Solo debía entregar el dispositivo a la persona indicada, pero lo perdió. Y ellos creen que usted lo tiene ahora. Y cuando ellos creen algo, lo vuelven real. ¿Quién ellos? Pregunté conteniendo la rabia. Hubo otro silencio. Después la voz volvió, quebrándose. La red, así se hacen llamar. No tienen un solo líder. Son varios, pero todos responden a un apellido. Cárdenas. Cárdenas, la letra C. Sentí el corazón en el cuello. ¿Qué quieren conmigo? Usted no lo entiende todavía, dijo él con tristeza. Usted es la última persona que puede arruinarlo todo. Julián sabía demasiado. Usted tiene su información. Las cartas, los papeles. Ellos nunca olvidaron, nunca dejaron de vigilarla. Sentí el estómago encogerse. Dígame cómo encontrarlos, exigí. No, no puede encontrarlos. Ellos la encontrarán primero, y para entonces será demasiado tarde. El hombre comenzó a llorar, un sollozo seco, casi desesperado. Yo no debería estar llamando, pero Camila, ella me ayudó una vez, y ahora le debo esto. ¿Qué debo hacer? Pregunté con voz firme. No confíe en nadie más, ni siquiera en su hijo. Si él descubre algo, podrían usarlo para llegar a usted. Solo entregue el dispositivo cuando yo la llame de nuevo, y... por favor, protéjase. Ellos no fallan. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla apagada, sintiendo que el mundo se encogía y se hacía más peligroso. Si Cárdenas, aquel hombre del pasado de mi esposo, seguía vivo o tenía una red operando bajo su nombre, entonces la muerte de Julián no había sido un accidente, sino una advertencia. Y ahora la advertencia era para mí. Me acerqué a la ventana del salón. Un auto pasó lentamente frente a la casa. No era el mismo de antes, pero tampoco era un vecino. Permanecí inmóvil hasta que desapareció al final de la calle. Volví a sentarme, con el pulso acelerado, y tomé una decisión. Yo no iba a esperar a que ellos se movieran primero. Saqué la libreta y escribí un plan básico. Necesitaba copias del contenido del microchip. Si lo perdía, estaba perdida. Si me lo quitaban, también. Pero si conseguía duplicarlo y enviarlo a un lugar seguro, algo que no pudieran rastrear, entonces tendría una ventaja. Busqué una vieja computadora portátil que guardaba en un armario. Era tan antigua que dudo que pudiera conectarse a Internet adecuadamente. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Un aparato sin rastreo, sin actualizaciones, sin vínculos con mis cuentas. La encendí. Tardó varios minutos en iniciar. Luego, con guantes de cocina, para no dejar huellas, abrí el frasco del microchip y lo acerqué a la computadora. No lo conecté. No era tan imprudente, pero sí examiné cada parte para ver si tenía un punto de lectura óptica o algún modo de transferencia que pudiera usar sin activarlo. Fue entonces cuando lo vi. Una marca diminuta, casi invisible, un símbolo circular como el que aparecía en la carta de Julián. Y junto a él, una palabra escrita en letra microscópica. Clave. Una clave oculta. Un acceso, una puerta que solo yo podía abrir. En ese instante, supe que mi esposo me había dejado algo más que miedo. Me había dejado un arma. Y yo estaba lista para usarla. Encendí la lámpara pequeña del escritorio, aquella que perteneció a Julián, y que siempre guardé como un recuerdo silencioso de su presencia. La luz cálida iluminó apenas el borde de la mesa, dejando el resto de la habitación en penumbras. El microchip estaba allí, descansando sobre un paño blanco, como si fuera una reliquia prohibida.
Sentí un hormigueo en la nuca, una mezcla de miedo y determinación, mientras volvía a examinar la palabra minúscula grabada en un extremo. Clave. Esa palabra tenía un peso diferente ahora, como si su significado hubiera estado esperándome durante años. Silencioso, paciente. Me acerqué más, tratando de no dejar que mis manos temblaran. Aquella clave debía ser algo más que una simple palabra. Debía tener un sentido que solo alguien cercano a Julián pudiera comprender. Mi esposo era un hombre metódico, detallista. Nunca dejaba cabos sueltos. Si él sabía que este microchip existía y que llevaba información sensible, también sabía que yo sería la única persona capaz de descifrarlo, o tal vez la única en quien confiaba lo suficiente como para intentarlo. Tomé la libreta donde había anotado cada pieza del rompecabezas. Pasé las páginas hasta llegar a una nota que había escrito el día que encontramos aquella misteriosa carta debajo de la puerta, hace más de 20 años, círculo con C en el centro. Me quedé mirando ese dibujo durante varios segundos, y de pronto algo hizo clic dentro de mí. Fui al cajón donde guardo objetos antiguos y saqué una cadena plateada con un colgante circular que Julián me regaló poco antes del accidente. Siempre dije que parecía un diseño extraño para un collar, demasiado geométrico, demasiado técnico. Nunca le di importancia, pero ahora, bajo la luz anaranjada de la lámpara, el colgante parecía tener la misma forma que el símbolo del microchip. Lo acerqué con cuidado, y entonces lo vi. En la parte trasera del colgante había una hendidura diminuta, exacta, como si estuviera hecha para encajar con un dispositivo similar. Mi corazón dio un salto. Puse el colgante sobre el microchip. La hendidura coincidía. Con manos temblorosas, presioné suavemente. Un chasquido leve indicó que se habían unido. El colgante empezó a emitir un brillo tenue. No era magia, era tecnología. Tecnología que mi esposo había dejado como herencia, aunque nunca me lo dijo en palabras. Una llave, una clave, un acceso. El sonido de un auto frenando a lo lejos me sobresaltó. Fui a la ventana. La calle estaba oscura. El viento movía las ramas de los árboles, creando sombras que parecían dedos largos arañando el pavimento. No vi ningún vehículo. Tal vez solo imaginé el ruido. O tal vez alguien estaba más cerca de lo que creía. Volví al escritorio y tomé una decisión. Debía activar ese dispositivo. Debía saber la verdad antes de que alguien viniera por él, o por mí. Encendí la vieja computadora portátil. La pantalla parpadeó varias veces antes de estabilizarse. El sistema era tan antiguo que casi parecía una reliquia, pero eso lo hacía seguro. Sin conexión, sin cuentas, sin rastreo, un fantasma digital. Coloqué el microchip con el colgante aún acoplado cerca de la cámara de lectura óptica de la computadora. Al instante, un símbolo apareció en la pantalla, un círculo con una C en el centro. Un mensaje emergió en letras blancas. Ingrese la clave de acceso. Me quedé inmóvil. ¿Cuál era la clave? ¿Un número? ¿Una frase? ¿El nombre de alguien? Pensé en Julián. Pensé en nuestro aniversario, en nuestras fechas más importantes. Probé los primeros números que se me vinieron a la mente. 07C22. Nada. 1995. Nada. Mi nombre. Nada. El nombre de Daniel. Tampoco. Frustrada, me llevé las manos a la cara. Allí, entre mis dedos, sentí el colgante unido al microchip. Observé el diseño. Líneas simétricas que formaban el círculo. Un detalle destacó. En el borde había grabadas 3 letras que jamás había notado. Mer. Me llevé una mano al pecho. Mi apodo. Así me llamaba Julián cuando quería hacerme sonreír en medio de los días difíciles. Mer. Ni Mercedes, ni Merce. Solo Mer. Era algo tan íntimo que me dolió el pecho al reconocerlo. Respiré hondo y escribí Mer en la computadora. La pantalla parpadeó. Luego, un archivo comenzó a abrirse. El contenido me dejó helada. Nombres de personas, nombres de empresas, movimientos bancarios, transferencias internacionales, fechas que coincidían con eventos oscuros, desapariciones, accidentes, muertes. Algunos nombres estaban tachados en rojo. Otros, como el de Julián, estaban marcados como pendiente. Allí estaba la verdad que mi esposo intentó evitar que cayera en manos de un hombre llamado Esteban Cárdenas, un nombre que aparecía repetido en cada documento, como una sombra omnipresente. Él era el líder, él era la C. Mientras revisaba los archivos,
Empecé a comprender el origen de esta red criminal. Cárdenas, un empresario que en los años 80 y 90 trabajó junto a Julián en proyectos tecnológicos avanzados. Proyectos que no solo eran para fines comerciales, había algo más. Un desvío de fondos, una manipulación de datos, un tráfico de información que podía comprometer gobiernos. Julián intentó denunciarlo, pero antes de hacerlo, Cárdenas lo descubrió y lo eliminó. Cerré los ojos con fuerza. Toda mi vida se había construido sobre la idea de que mi esposo murió en un accidente. Ahora sabía que murió por protegerme. Y yo había estado viviendo como si el peligro hubiera desaparecido. De pronto, escuché un crujido en el pasillo. Abrí los ojos rápidamente. Apagué la computadora. Apagué la lámpara. Me quedé en silencio absoluto. Los pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban dentro de mi casa. Caminé en puntas de pie hasta la puerta y escuché pasos moviéndose lentamente, como si alguien estuviera recorriendo cada habitación. Se me heló la sangre. Miré hacia el cajón de la mesa, donde había dejado las cartas de Julián. Estaba entreabierto. Yo lo había dejado cerrado. Me escondí detrás del mueble del salón, respirando lo menos posible. Escuché las pisadas acercarse, un susurro, una voz baja, un murmullo de radio, y entonces lo escuché claramente. Revisen todo. El dispositivo debe estar aquí. Mi corazón se detuvo. Eran ellos. Habían entrado y estaban buscándolo. Sentí que las lágrimas se acumulaban, pero no podía llorar. No podía hacer ruido. Debía proteger el microchip a toda costa. Los pasos siguieron moviéndose. Abrían cajones, corrían sillas, revisaban debajo de los muebles. Uno de ellos dijo: «Si no aparece en 3 minutos, nos llevamos a la señora». Tapé mi boca para no soltar un gemido. Daniel. Pensé en Daniel. Pensé en su futuro, en su vida, en lo que significaría perderme así. Y entonces, como si Julián me hablara desde el pasado, escuché su voz en mi memoria. Mer, cuando no puedas correr, lucha. Me armé de valor. Me levanté lentamente. Busqué el frasco donde había escondido el microchip. Lo tomé y salí a enfrentarlos. Uno de los hombres me vio primero. Se acercó. Levantó la mano. Pero antes de que pudiera tocarme, el celular de mi mesa vibró. Una llamada entrante. Un nombre en la pantalla. Daniel. Los hombres se detuvieron. Me miraron. Y en sus ojos vi algo que jamás olvidaré. Miedo. Porque entendí, en ese instante, que Daniel no era un daño colateral. Daniel era la llave final, la pieza que Cárdenas necesitaba, el cierre del ciclo, y lo querían vivo. El nombre de Daniel brillaba en la pantalla como si fuera un faro encendido en medio de una tormenta oscura. Los hombres que habían irrumpido en mi casa, que minutos antes parecían dueños de todo, se quedaron congelados. No esperaban que alguien me llamara en ese preciso instante, y mucho menos él. Pude ver la duda cruzar por sus ojos, una duda que, irónicamente, sería el arma que necesitaba para sobrevivir. Respiré hondo, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con una fuerza desconocida dentro de mí. Era extraño. Mientras más amenazada me sentía, más clara era mi mente. Tal vez era mi edad, o la experiencia, o el simple instinto maternal, pero en ese instante supe que no podía permitirme perder. No ahora. No cuando mi esposo había muerto protegiéndome y mi hijo estaba en la mira de estos hombres. Tomé el teléfono con la mano firme, sin apartar la vista de ellos. «Si hacen un solo movimiento», dije en voz baja, «contesto la llamada. Él escuchará todo. Y entonces, ya no solo me buscarán a mí, los buscarán a ustedes». El hombre más cercano apretó los dientes. «No haga estupideces, señora». «La única estupidez», respondí, «sería creer que pueden controlar cada cosa que ocurre en esta casa». El teléfono dejó de sonar. Se cortó la llamada. Pero ya había sido suficiente para sembrar el miedo que necesitaba. Daniel volvería a intentar llamarme. Y ellos lo sabían. Uno de los hombres habló en un susurro urgente por radio. La llamada entró. «Tenemos que confirmar si está solo». Eso me dio el tiempo para actuar. Mientras él hablaba, yo retrocedí lentamente, manteniendo el frasco con el microchip pegado a mi pecho. Los hombres me observaban, indecisos, calculando. No estaban acostumbrados a perder el control, y ese desorden, por mínimo que fuera, los descolocaba. «Entréguelo», dijo uno finalmente. «No queremos problemas, solo el dispositivo». Su voz tenía un temblor
que antes no estaba ahí. ¿El mismo dispositivo por el que mataron a mi esposo? Pregunté sin ocultar la rabia que venía acumulando desde hacía décadas. Se miraron entre sí. Ese segundo de silencio me lo dijo todo. Sabían, lo sabían desde siempre. Julián no siguió órdenes, dijo el otro hombre, como si se justificara. Y usted tampoco las está siguiendo. Mi pecho ardió, mi garganta también. Julián había muerto por hacer lo correcto, y ellos querían que yo repitiera su historia. No, no esta vez. Antes de que pudieran moverse, apagué la luz de golpe. La casa quedó sumida en una oscuridad casi absoluta. Los hombres gritaron instrucciones entre sí, pero ya era tarde. Me deslicé hacia el pasillo como si mis piernas tuvieran 20 años menos. Conocía mi casa de memoria. Ellos no. Ese era mi territorio. Llegué a la habitación donde guardaba una linterna pequeña y la encendí hacia el suelo, lo suficiente para ver sin revelar mi posición exacta. Abrí el cajón donde guardaba un viejo teléfono que usaba antes de tener celular moderno. Un aparato sin rastreo, sin chip, sin conexión. Una reliquia que, ironía del destino, ahora sería mi mejor aliada. Guardé el microchip en un bolsillo interior de mi abrigo. Tomé la computadora vieja, la libreta y las cartas de Julián. Sabía que tenía solo unos minutos antes de que los hombres recuperaran la ventaja. Con movimientos rápidos, reuní todo en una mochila. Detrás de mí, escuché un golpe, una puerta abierta, una respiración fuerte. «¡Está arriba!», gritó uno. No tenía ya tiempo para dudas. Corrí hacia el desván, donde había una salida secundaria que casi nadie conocía. Abrí la trampilla, subí los escalones y la cerré a mis espaldas. El desván estaba oscuro, silencioso y lleno de cajas viejas. Me agaché y avancé a tientas hasta la ventana pequeña que daba al tejado. Los hombres apagaron sus linternas. Querían atraparme sin hacer ruido. No sabían que eso me daba ventaja. Abrí la ventana con el mayor cuidado posible. El viento frío de la noche golpeó mi rostro. Afuera, las estrellas parecían arañazos de luz en el cielo negro. Me subí al tejado. El material estaba helado, pero me tomé mi tiempo para no resbalar. Avancé lentamente, con el cuerpo agachado, usando las sombras para protegerme. Desde la calle, nadie podría verme. Llegué hasta el borde del tejado. Desde allí, podía ver la parte trasera de las casas vecinas. Saltar no sería un problema para alguien joven, pero para una mujer de 62 años, debía hacerlo bien, o me rompería una pierna. Respiré profundo. Pensé en Daniel, pensé en Julián, pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que aún podía perder. Salté. Caí sobre el césped del jardín del vecino. El golpe me sacó el aire del pecho, pero no me lastimé. Me incorporé inmediatamente, apoyándome en el tronco de un limonero. Corrí hacia la calle lateral, manteniéndome pegada a la sombra de los muros. Desde mi casa se escuchaban pasos rápidos, voces, instrucciones. Ya habían descubierto que estaba afuera, pero yo ya tenía un plan. Corrí hacia la avenida principal. Paré un taxi como pude, levantando el brazo con desesperación contenida. El conductor, un hombre de mediana edad, abrió la puerta sin hacer preguntas. «¿A dónde, señora?» «A cualquier lugar con computadoras públicas», respondí. «Bibliotecas, cibercafés, lo que sea. Pero rápido, por favor». El conductor me observó por el espejo, tal vez notando mi respiración agitada, mi abrigo desordenado, la tensión en mi rostro, pero no preguntó más. Condujo. Mientras avanzábamos, tomé la mochila y abrí la vieja computadora portátil. Sabía que el microchip tenía información suficiente para destruir a Cárdenas y su red, pero no bastaba con leerla. Tenía que exponerla, publicarla, enviarla a lugares donde ellos no pudieran destruirla. Mi esposo murió por intentar detenerlos. Yo iba a terminar lo que él comenzó. Llegamos a un cibercafé casi vacío. Pagué de inmediato y me senté en la computadora más alejada de la entrada. Abrí la laptop antigua. Conecté el colgante con el microchip. La pantalla parpadeó. Clave aceptada. Desplegando archivos. No perdí tiempo. Copié la información en un documento. Luego, en otro y otro. Envié los archivos a correos anónimos, a buzones de denuncia, a organizaciones internacionales. Creé un enlace público y lo subí a múltiples servidores. Cada vez que uno terminaba de cargarse, mi corazón ganaba fuerza. La verdad estaba saliendo a la luz, finalmente. Cuando todo estuvo listo, me recosté en la silla. Respiré. Sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Julián había esperado este momento. Yo también.
Entonces, mi celular, el moderno, vibró. Un mensaje. Ya lo vimos. No debiste hacerlo. Otro mensaje llegó de inmediato. Vamos por usted. Pero cuando levanté la mirada, no había miedo en mí. En la pantalla del cibercafé apareció un anuncio emergente. Descargas completadas. Información replicada en 48 servidores. Era irreversible. Minutos después, mientras el taxi me llevaba lejos de allí, el conductor encendió la radio. La noticia aún no había sido explicada, pero ya estaba apareciendo. Filtración masiva de documentos compromete a empresario Esteban Cárdenas. Sonreí por primera vez en días. Julián estaría orgulloso. Y mientras la noche avanzaba, entendí que mi venganza no fue un golpe violento ni una huida desesperada. Mi venganza fue la verdad, una verdad que nadie vio venir. Han pasado varias semanas desde aquella noche en que mi vida cambió para siempre. La casa está más tranquila ahora, aunque el silencio tiene un tono distinto, como si finalmente pudiera respirar sin sentir ojos vigilándome. Daniel vino a visitarme cuando todo explotó en las noticias. No le conté cada detalle, pero entendió suficiente para saber que su padre nunca murió por accidente y que yo hice lo que debía. Me abrazó con una fuerza que hacía años no sentía, y en ese gesto encontré algo que creí perdido: paz. Camila fue localizada días después, viva, aunque profundamente traumatizada. Eligió irse lejos, comenzar desde cero. No la culpo. Fue una pieza más en un juego perverso. Cada uno carga sus cicatrices como puede. A veces miro el colgante que Julián me dejó. Ya no es un recordatorio de miedo, sino de amor. Él me preparó sin decirlo, confiando en que yo sería capaz de cerrar lo que él no pudo. Y lo hice, no por venganza, sino por dignidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Invito a que te suscribas, dejes tu me gusta y me cuentes desde qué ciudad nos ves. ¿Qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar?